La importancia de verdaderamente trabajar hacia tener un auténtico Estado de Derecho es crítica para el desarrollo como nación. Mientras nosotros no tomemos esta misión como la fundamental, pues nunca vamos a poder cambiar, porque mientras la democracia sea violada, mientras las leyes no sean obedecidas y peor aún sean desconocidas, pues definitivamente Guatemala no va a pasar hacia adelante. La discusión sobre lo que es el Estado de Derecho lleva muchas opiniones que consideramos importantes sean conocidas. Nos acompañó el licenciado Edwin Lobos Ríos y el doctor Benjamín Godoy para que habláramos sobre este tema. Y me gustaría mucho que escuchemos cuál es el criterio del licenciado Edwin Lobos Ríos. Yo creo, y es correcto, decir que el Estado de Derecho es fundamental. Si hablamos de 4 pilares, habría que hablar de un pilar en el centro y los otros como alrededor sustentando el Estado de Derecho, porque esa es la garantía de la sociedad organizada, del gobierno limitado, de la libertad de los derechos y el ejercicio de los derechos. Entonces nosotros debemos promover y abogar por el Estado de Derecho como garantía precisamente de una sociedad que se plantea desarrollarse, pero desde la perspectiva del ciudadano al que tú le llegas con este programa importante, debe reclamar esos derechos, debe promover sus derechos y denunciar la violación a sus derechos. Licenciado Lobos Ríos reiteran esta necesidad y vuelven a traer nuestra atención hacia el hecho de que lo que es clave es una participación ciudadana, el hecho de que todos tomemos estos como una misión clave para salir adelante y que verdaderamente pues participemos, exijamos el derecho, cumplamos nuestras obligaciones para que a través del cumplimiento de la ley, a través de veras apreciar la Constitución Política de la República, nosotros podamos salir adelante. Muchas veces el ciudadano se pregunta, está bien, pero ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo verdaderamente tener una presión o verdaderamente interactuar con estas personas a quienes elijo representativamente para que sean quienes van a estar trabajando por los ciudadanos? Y sin embargo esto muchas veces no se cumple. El doctor Benjamín Godoy tiene unos comentarios a este respecto que me gustaría volver a compartir con ustedes. Que preguntan qué hacer. Yo recomiendo, usemos todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Conocemos o somos familiares de algún diputado, de algún funcionario de gobierno, compartámonos los correos, compartámonos los teléfonos celulares con mucha educación, con mucho cariño, porque ellos también son guatemaltecos y ellos han visto en el gobierno y en el Congreso y en las Cortes una manera de salir de su situación de pobreza. Pero yo diría, mandémosles mensajes, comuniquémonos con ellos. En Estados Unidos y en Europa desarrollada, específicamente en el Reino Unido, si un congresista no le atiende a usted, él debe empezar a despedirse de su curul. Esa es la cultura que nosotros proponemos. Como muy bien señala en sus palabras, lo que es importante es el hecho de que nosotros los ciudadanos no perdamos de vista que los funcionarios se deben a nosotros y que tenemos que interactuar con ellos, escribiéndoles, hablándoles, llamándoles. Esto es lo que se hace en otros países con culturas democráticas mucho más desarrolladas que la nuestra. Pero aquí vuelvo de nuevo yo a señalar el hecho de que prácticamente nos olvidamos de ellos, como que les dimos una concesión o un reinado. No, yo creo que es clave, y sobre todo ahora en estos momentos políticos que estamos a punto de vivir, el hecho de que nosotros visualicemos quiénes son las personas a las cuales estamos eligiendo. Que nosotros tengamos claro cómo les vamos a fiscalizar y cómo les vamos a exigir que ellos cumplan con la función para la cual nosotros los designamos. Porque si no hacemos eso, el Estado de Derecho seguirá siendo violentado, seguirá siendo simplemente hecho a un lado y Guatemala seguirá en este atraso en su desarrollo, en su cultura democrática. Obviamente el Estado de Derecho es gobernabilidad, es justicia, es seguridad, porque si no tenemos uno, no tenemos el otro, y el aspecto de la seguridad ciudadana es fundamental.
Todos sabemos que estamos viviendo en una época sumamente trágica en la cual el guatemalteco está expuesto a todo tipo de violencia y sin embargo, a pesar de, digamos, los esfuerzos que se han realizado, seguimos en una situación que cada vez más decadente. Invitamos al licenciado y general Carlos Augusto Morales Villatoro, quien fue ministro de Gobernación, para que compartiera con nosotros su experiencia y por qué es que verdaderamente no se ha logrado resolver este problema y cuáles son los ingredientes fundamentales que faltan para que esto se alcance. Oigamos al licenciado Morales Villatoro. Ahora, los principios y valores deben de ser los fundamentos de nuestra sociedad. Ahora, si nuestra sociedad no vive por esos principios y valores, pues obviamente tiene productos que no llegan con ellos. Hoy por hoy se necesita voluntad política y firmeza para entrarle al problema de hoy. Si no va a haber esa voluntad política en los principales organismos del Estado, con la comunidad, con la población, con las organizaciones civiles, las sean organizadas, que son muy pocas, y que precisamente también se dedican a lucrar. Por ejemplo, en la obra pública vemos fundaciones, vemos ONGs que a lo que se han dedicado no es a los principios y valores que estoy seguro que conllevan ellos cuando son creadas, sino que se han dedicado, se han establecido para ir a aprovecharse de los recursos del Estado. Lamentablemente todos los días caen ciudadanos víctimas de la violencia. Yo quisiera recordar lo que en esta entrevista con el licenciado Morales Villatoro dije en ese momento. Yo quisiera hacer un sumario, diría yo, de lo que el licenciado Morales Villatoro nos ha compartido. Uno, es que tiene que existir voluntad política. Nosotros no vamos a ningún lado si nuestros gobiernos verdaderamente no toman la lucha contra la delincuencia, contra la violencia, como una prioridad absoluta. Nosotros tenemos que declararle la guerra a los delincuentes. Ellos tienen que saber que no se va a tolerar ya que sigan abusando de los guatemaltecos. Tenemos que darle los instrumentos legales, pero sobre todo, ustedes que me están viendo, que me están escuchando, tenemos que tener claridad que esta sociedad tiene que vivir por principios y valores fundamentales, lo cual nos va a permitir exigir a los gobiernos que cumplan con la ley, que hagan que se cumpla y que este país vuelva a tener seguridad y podamos volver a vivir en paz. Obviamente, para la correcta aplicación de la justicia es fundamental instituciones y figuras como la del fiscal general de la Nación, porque mientras no tengamos a alguien verdaderamente responsable a cargo de este importante organismo, pues realmente esto debilita muchísimo el cumplimiento de la justicia. Nosotros hemos pasado por un proceso de elección de fiscal general, el cual fue largo, ha tenido muchísimos cambios de alternativas, y dentro de este proceso, en el año 2010, tuvimos acá como invitados a el licenciado Ramón Cadena. Y a mí me gustaría que oigamos la opinión del licenciado Ramón Cadena sobre este proceso. Por un lado, los defectos que pueda tener, las faltas que tenga, y por otro lado, cuáles son los requisitos que las personas que quieran llegar a esta posición deberían de cumplir, las cuales en realidad no son inalcanzables. Es lamentable, sí, que hayamos tenido que ver que ninguno de los candidatos en determinado momento llegaba a calificar mínimamente para lo deseado. Oigamos al licenciado Ramón Cadena. Pero te voy a hacer una pregunta un poco más profunda, Ramón, en el sentido de que si nos fuéramos verdaderamente a la pureza de este proceso, ninguno de los 29 candidatos tiene punteo suficiente. Entonces decir, vamos a volver a sacar a 6 de pero vamos a meter a otros 6 que tampoco llenan con este proceso. Yo solo quiero hacer la salvedad en el sentido de que si los parámetros verdaderamente están evaluando realmente a estas personas, sí o no, pues, ¿verdad? Para no caer en la injusticia de decir, mire, ninguno califica, porque a mí me parece sumamente extraño. Hay señalamientos claves contra algunos de ellos, ¿verdad? Pero hay otros profesionales que yo creo que están bien, pero ponele tú, igual, si tuviera que regresar esto y volver a tener que elegir de una lista que con estos resultados, ninguno pasa. Sí. Es una situación bien complicada. Es complicada, pero si se revisa esa tabla de gradación, es muy probable que los punteos se modifiquen también. No debería de ser una tabla tan complicada si nosotros conocemos a las personas, conocemos su trayectoria.
han o no trabajado a favor de la impunidad. Mira, el Ministerio Público, hay que decirlo, yo lo he dicho públicamente, y el Ministerio Público en los últimos 2 años, nosotros vemos que ha habido una mejoría en la lucha contra la impunidad. Es obvio que la problemática en el área de justicia que enfrentamos los guatemaltecos es muy grande, porque prácticamente todo el mundo viola la ley. Oigamos lo que dice el doctor Armando de la Torre. Desde el presidente de la República para abajo, casi todo el mundo viola los contratos y nadie paga por eso. Precisamente poco antes del programa estábamos aquí viendo el caso del desfalco del Banco del Comercio, donde, según me informaba el doctor Maza, el 94% de las cuentas defraudadas en el Banco del Comercio eran de pequeños ahorrantes, que no llegaban a 100,000 quetzales, y muchos han quedado en la calle. ¿Quién pagó por eso? Nadie, ni siquiera el FOPA cubrió todos los daños hechos a estos pobres ahorrantes. Pero quien dice el Banco del Comercio, dice el Ban Rural, y dice el Banco Hipotecario Nacional, y dice, bueno, no diré que todos, pero casi todos, y no estoy hablando solo de los bancos, estoy hablando de los profesionales, los abogados, que mienten y dilatan la justicia. Y los médicos que hacen operaciones malas y que no quieren responder de su mala práctica. Y los ingenieros que usan materiales completamente impropios o de mala calidad para quedarse con la diferencia de precios. Y los burócratas que exigen mordidas Un mal de raíz, doctor. Eso. ¿Pero qué hacemos? Entonces hay que cambiar las reglas del juego. Si nosotros como pueblo verdaderamente no resolvemos esta situación, si no la enfrentamos con valentía y con honestidad, pues obviamente no se va a resolver y nunca podremos llegar al sueño de ser un verdadero Estado de Derecho. Bueno, esta noche hemos podido revisar de nuevo las aportaciones tan importantes que hemos recibido de nuestros distinguidos invitados. El tiempo se nos ha terminado prácticamente para hacer este análisis, pero en próximos programas vamos a seguir revisando todo lo actuado en el año 2010. Todos y cada uno de nuestros invitados verdaderamente aportó acciones muy positivas, comentarios verdaderamente críticos y fundamentales. Acompáñenos ustedes el próximo domingo para que sigamos tocando este tema y otros muy importantes en la vida de Guatemala, particularmente en este año tan crítico que nos va a tocar vivir. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más acción positiva.